Ok, muy bien. Bueno, siempre es un gusto estar con, voy a repetir el mismo superlativo usado por Andrés, queridísimos hermanos en Concepción. Eh, y de otros lados también, porque veo que hay hermanos y hermanas que se han conectado de otros lugares también. Por supuesto, todos son más que bienvenidos y es un gusto estar con los hermanos aquí. Hoy día quisiera leer con ustedes una porción en el Evangelio de Juan, otra vez. Leímos aquí en Juan la última vez que estuve con ustedes. No me acuerdo en qué capítulo, pero sí me acuerdo que leímos en Juan. Pero vamos a leer el capítulo 15 de Juan. Capítulo 15 de Juan, un pasaje eh, conocido, ¿verdad? No es nuevo para los hermanos, para los creyentes. Jesús, la vid verdadera, a veces el título ayuda, otras veces no tanto, pero aquí sí ayuda, es bastante evidente por lo demás eh, el tema. Aunque el tema de la vid en rigor se extiende hasta el versículo 17, el versículo 18 en adelante, que también lo vamos a tocar, lo vamos a ver aunque sea de manera rápida, también incluye, uno podría decir que está relacionado con lo primero, está relacionado con lo primero en la cual la vid ocupa la centralidad de la imagen. Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido de completo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, porque
pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido y ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Quien me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Señor, bendiga su palabra. Confiamos en que esta lectura va a ser de provecho para todos. No olvidemos que el Evangelio de Juan se escribe con un propósito muy claro. Al final del libro, Juan muy explícitamente eh, nos informa de la razón por la cual él está escribiendo este libro, ¿verdad? Capítulo 20, versículo 30, 31. El apóstol escribe que el Señor hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que todo lo que está escrito en este Evangelio tiene como propósito, apunta hacia ese propósito, hacia ese objetivo, que las personas lleguen a conocer, a saber que Jesús es el Cristo es Jesús, y por medio de fe en su nombre, entonces se puede llegar a tener vida eterna, o se tiene o se obtiene la vida eterna. Los primeros 11, 12 capítulos están repletos de señales, enseñanzas de carácter público. Todas esas señales son la evidencia que Juan está presentando, la prueba que él está presentando, para que quede claro y no queden dudas de que Jesús es el Hijo de Dios. Y uno puede ver, a través de esos capítulos, uno puede ver esa intención en lo que Juan está escribiendo. En el capítulo 9 de Juan, luego que el ciego ha sido sanado, eh, el hombre que es sanado, el ciego que ya no es ciego porque fue sanado por el Señor, él dice, jamás se ha visto a alguien que haya sanado o curado a alguien que nació ciego. Tiene que ser este hombre, tiene que ser de Dios, ¿verdad? Si uno es temeroso de Dios, Dios oye a esas personas. Para aquel hombre sanado es evidente que la persona que le sanó tiene que ser alguien de Dios. No puede ser un pecador, como dicen los judíos. Otras señales, por supuesto, como la multiplicación de los panes, singularizan al Señor como el verdadero pan que descendió del cielo. No, no, el pan que descendió del cielo cuando Moisés y el pueblo estaban en el desierto, ese no es el verdadero pan que descendió del cielo, más bien el Señor mismo, Él es el verdadero pan que descendió del cielo. Y Él dirá entonces, yo soy el pan, eh, yo soy el pan de vida. ¿Eh? El que cree en mí, el que me come, ¿verdad? El que me come, comer es sinónimo de creer, tiene vida. Y en otras ocasiones el Señor utilizará otras referencias para hablar de aquel que cumple todo lo que la Escritura anunciaba acerca de su venida, o aquel que cumple en todo su sentido, en todo su espectro,
la razón de ser o la razón de existir de algo, como el caso de Israel, vamos a ver ahora, o el caso del templo, por ejemplo, el Señor es el nuevo templo. Destruid este templo, dice este templo que estaba todavía en construcción en los días de Herodes. Destruid este templo y en 3 días yo lo reconstruiré. Y Juan dice que él hablaba del cuerpo, del templo de su cuerpo. Y más adelante el Señor en su encuentro con la mujer samaritana le dirá, mujer, créeme, la hora viene cuando ni aquí en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ya no habrá un lugar, ya no habrá un lugar con un templo donde las personas tengan que ir, porque ahora Él mismo es el nuevo templo. Así que a través de todo el Evangelio, el apóstol Juan va presentando evidencia en cuanto a la identidad de Jesús. Y una de las expresiones más importantes quizás en este Evangelio son los conocidos yo soy. Y como ustedes saben, hay por lo menos 7 yo soy el pan, ese es el primero. En Juan capítulo 6, yo soy la luz del mundo. En Juan capítulo 8, versículo 12, yo soy la puerta. En Juan capítulo 10, versículos 7 y 9, yo soy el buen pastor. Capítulo 10, versículo 11, yo soy la resurrección y la vida. Capítulo 11, versículo 25, y por supuesto yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan capítulo 14, versículo 6. Juan capítulo 15 nos da el último de estos 7 yo soy, el último de los 7 yo soy. Y es el único que agrega algo después. Todos los demás, el Señor es Él, el yo soy. Pero en este yo soy, Él dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Así que uno podría pensar que es un yo soy compartido, ¿verdad? Lo cual es muy importante para la figura que él va a usar. Otra cosa muy relevante en cuanto a este yo soy es que el Señor dice yo soy la vid verdadera. Y obviamente uno se pregunta por qué verdadera. La palabra verdadera significa genuina. Eh, Como dice un comentarista, la vid verdadera, primero que todo, apunta a destacar que Jesús es la vid genuina en comparación con cualquier otra persona o cosa o grupo que podría haberse autoproclamado o denominado vid. Pero quizá en un sentido más estricto y un poquito más acotado, el hecho de que el Señor diga yo soy la vid verdadera, posiblemente apunte a que la nación de Israel era vista como una vid. Hay porciones en el Antiguo Testamento que destacan y apuntan o describen a Israel como una viña. Quizás el más conocido de todos es lo que encontramos en Isaías capítulo 5, donde hay en la canción de la viña, ¿verdad? Si quieren lo buscan, pero el Señor habla y habla de Israel como una viña que Él cuidó, que Él trabajó, edificó una torre y cavó en ella un lagar, esperaba que diese uva y dio uva silvestre. Una imagen que el Señor también va a ocupar un poco en parábolas en otra parte. El versículo 3 de Isaías 5 dice, ahora pues vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo, cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? El versículo 7 dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. En un sentido, Israel es una viña que como propósito, como meta, tiene que dar fruto. A propósito, ¿verdad? Eh, yo no sé nada de agricultura, sé nada, la verdad, pero sí sé, o una de las cosas que sé, es que una parra, como le decimos allá en Chile, una viña, una parra, como madera, hasta donde yo no sirve para mucho, no sirve ni para una estaca realmente. Básicamente la parra sirve para una sola cosa, que es llevar fruto.
dar sombra. Alguien podría decir, bueno, sí, en Chile, ¿cuántas casas, cuántos mates no nos tomamos ahí debajo de un parroncito, ¿verdad? Yo prediqué de esto hoy día en la mañana aquí en mi asamblea. Y, eh, y ¿cómo le explico yo a los canadienses lo que es una parrita ahí, tomarse un mate? Así que no se lo expliqué, pero ustedes saben, puedo usarla. Todos disfrutamos de estar en una parrita ahí tomando un mate con una tortilla, rescoldo y con un poquito de mantequilla. Ya me está dando hambre ya, se me está haciendo agua a la boca. Eh, Así que una parrita, ¿verdad? Una de las cosas que nosotros más apreciamos los chilenos es que una zona calurosa nos da sombra. En eso uno podría decir eso es útil. Pero realmente lo que uno espera de una viña, lo que realmente uno espera es que dé fruto. Y por eso uno la planta y uno disfruta ir y sacar la uvita y comerla en la época que corresponde. Pero no sirve para nada más, ¿verdad? Lo único que sirve la madera de una parra que ha sido cortada es para que se queme, no sirve para otra cosa. El Señor ocupa esta figura de Israel. Israel es llamada la viña, una viña que él mismo cuidó, que él mismo plantó, y el fruto que tendría que haberse visto no se vio. ¿Cuál es ese fruto? Bueno, interesante que al final de este pasaje el Señor habla dice, esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Justicia y juicio, no tengo el texto hebreo aquí, pero asumo que probablemente son las dos más características palabras que se ocupan en la Biblia hebrea para hablar de justicia y juicio, o justicia o rectitud y juicio, mishpat y sedaká. Son dos vocablos que expresan el carácter de Dios, el trono de Dios, es un trono caracterizado por justicia y juicio, y eso tendría que ser reproducido por la nación de Israel. La nación de Israel en un sentido era un testimonio para las naciones, una luz en un sentido también. Eh, Eso es lo que se ve en profecías del Antiguo Testamento, cuando se habla que en un tiempo las naciones van a ir a adorar a Jerusalén, van a querer asociarse con los israelitas y van a querer adorar al Dios de Israel. Pero Israel fracasó en eso y la viña que tendría que haber dado fruto, la vid que tendría que haber dado fruto, no lo dio. El Señor ahora dice, yo soy la vid verdadera, yo soy la vid genuina, la verdadera vid, la genuina vid. Y interesante, porque en este sentido, y cito a un comentarista quien dice que Jesús es la vid paradigmática por excelencia, el canal a través del cual las bendiciones de Dios van a fluir a todas las naciones. En este sentido, por supuesto, entonces el Señor está diciendo algo que es absolutamente revolucionario y tremendo. No solamente es el nuevo templo, no solamente Él es el pan, Él es la viña, la vid. Pero lo que tiene esta imagen, a diferencia de los otros yo soy, es que tiene una característica orgánica que solamente se da aquí. No existe en los otros yo soy una figura que de manera tan hermosa y tan gráfica exprese o explique lo que consiste ser un cristiano. Esto es una predicación del Evangelio, por supuesto, no me he olvidado de eso. Para muchas personas, quizás llegar a ser cristiano o convertirse, ¿verdad? O ser salvado. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso es lo que predicamos muchas veces. Y es verdad, por supuesto que es totalmente cierto y lo creo con todo mi corazón. Pero ser un cristiano o llegar a ser un cristiano es mucho más que ser librado de algo. Es mucho más que ser rescatado del infierno. Mucho más que eso. Muchas, quizás, personas se convirtieron por miedo, ¿verdad? Muchos de nosotros quizás nos convertimos por miedo, ¿verdad? Que el Señor iba a venir en la noche, íbamos a despertar en la mañana y íbamos a estar solos porque todos se fueron, o porque había un infierno que estaba esperando para, como lugar de condenación. Y eso es verdad, yo no estoy diciendo que no es así, por supuesto que es verdad. Pero hay un aspecto muy importante de la conversión que a veces se omite, y quizás es lo más importante de la conversión. Llegar a ser salvo significa llegar a entablar o llegar a ser incorporado a Cristo mismo. Significa entrar en una relación que es mutua.
Y esto es lo interesante de la imagen de la viña. El Señor ya dijo algo de esto en el capítulo 14, y el capítulo 15, en un sentido, desarrolla lo que el Señor ya dijo en el capítulo 14. En el capítulo 14, el Señor dice en el versículo 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy o yo soy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Lo voy a leer de nuevo, capítulo 14, versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo soy o soy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Eso es ser cristiano. Eso es ser un creyente. No es adoptar una filosofía, no es simplemente creer un dogma, es entrar en una relación mutua, permanente, con el Dios que me creó y que ahora es el Dios que me salvó. Y eso es mucho más que simplemente ser librado. La imagen de la viña es hermosa porque habla de una habitación mutua, de un cohabitar, de un coexistir que es mutuo. Pero en esta coexistencia mutua, en este convivir mutuo, en esta permanencia mutua, no hay dependencia bilateral. La dependencia es unilateral. El pámpano depende de la vid. El pámpano está orgánicamente unido a la vid y depende de la vida que es dada por la vid. Pero hay una imagen hermosa aquí, única. El hecho de que el Señor diga, vosotros en mí y yo en vosotros. Esta clase de lenguaje es el que el Señor ocupa en toda esta imagen de la viña. En el versículo 23 del capítulo 14, el Señor agrega y dice, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Haremos morada en él. El Señor ocupa un vocablo, morada, moné, que solamente, entiendo, aparece aquí, en estas dos partes, en el capítulo 14, versículo 2 y en el versículo 23. Lo importante de ese vocablo moné, morada, es que eh, eh, su vocablo, su cognado, esa es la palabra que ando buscando, el verbo es el que el Señor va a ocupar unas 11 veces en el capítulo 15 para hablar de la idea de permanecer, permanecer. Y de eso vamos a hablar, o vamos a seguir hablando. Entonces el Señor dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Y luego el Señor dice, antes, recién en el versículo 5, recién en el versículo 5, el Señor va a decir, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, ¿verdad? Donde el Señor claramente dice, ustedes son los pámpanos, aunque ya obviamente la idea está presente. Pero el Señor parte en la enseñanza enfatizando que un pámpano que está orgánicamente y vitalmente unido a la vid va a dar fruto, va a dar fruto. El contraste es que si un pámpano no está llevando fruto es porque ese pámpano no tiene vida y por tanto es sacado de la vid. No voy a entrar en detalle en la figura eh, horticultural que el Señor está ocupando aquí, porque el énfasis no está en la horticultura, no está en ser experto en viñas. Yo sé que hay muchos, ahí en mi audiencia veo que hay personas que saben mucho más que yo de viñas, pero el énfasis está en esto. Un pámpano que da fruto es un pámpano que está sano y un pámpano que está unido a la vid. Un pámpano que no da fruto se saca porque ya no está cumpliendo esa función. A todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, lo sacará. Algunos
comentaristas, aunque esta idea ya no es tan popular, porque el vocablo sacar o quitar en griego, airo, significa en otros contextos, significa levantar. Entonces dice lo que está diciendo el Señor es que lo va a levantar de la tierra. Aparentemente las viñas en esa época crecían más que nada a ras del suelo, o cerca del suelo. Entonces dice lo va a levantar para que a través de ese tratamiento ese pámpano pueda dar fruto. Pero creo que la traducción quitar es la traducción apropiada. La idea, más adelante, el contexto sugiere que quitar no es levantar, sino que realmente es sacar, sacarlo de ahí. Y el Señor habla de eso en el versículo 6. En contrapartida, el pámpano que lleva fruto va a ser limpiado o podado. Ese pámpano, esa rama que está dando fruto, esa parte de la vid que está de donde sale va a salir el fruto, se limpia para que dé más, más fruto. El vocablo limpiar que aparece aquí, eh, el verbo es un verbo que se asocia con la idea de limpieza, también se asocia a la idea de pureza, tiene connotaciones del rito en Israel. Lo interesante aquí es la idea es de podar, ¿verdad? Esa es la idea. La idea es de podar o de limpiar a fin de que eso pueda dar más fruto. Lo importante aquí es que el Señor dice en el versículo 3, y vosotros, o vosotros ya estáis limpios. Y ocupa un adjetivo que es de la misma familia del verbo, limpiar, ¿verdad? Vosotros ya estáis limpios por medio de la palabra que os he hablado. Es una de las características de un pámpano que lleva fruto, que es un pámpano que ha sido afectado, limpiado por la palabra que el Señor habló. Estos discípulos que están aquí, asumiendo que son 11 los que hay, han sido limpiados, Judas ya no está, sido limpiados por la palabra que el Señor les ha hablado. La importancia de la palabra que el Señor ha enseñado es extremadamente grande, una importancia tremendamente grande. Pues el Señor en otra parte habla de la importancia de permanecer en su palabra. En el capítulo 8, versículo 31, el Señor dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En Juan, la palabra que el Señor da, la enseñanza, la doctrina que Él dice, no es mía, sino de aquel que me envió, la enseñanza que Él transmite, la enseñanza que Él da, es fundamental. Que esa enseñanza sea creída y aceptada, atesorada, albergada en el corazón, es fundamental, porque termina siendo una evidencia de que esa persona es un verdadero discípulo. Algo similar ocurre en el capítulo 6, cuando el Señor, muchos discípulos, esto después de la multiplicación de los panes, dice que muchos se volvieron atrás, ¿verdad? Dijeron, ¿du esta palabra? ¿Quién la puede oír? Y entonces el Señor les dice a sus discípulos, ¿acaso queréis marcharos también vosotros? La respuesta de Pedro deja en evidencia que él es un pámpano genuino, orgánicamente, vitalmente unido a la vid. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ese es el pámpano. Ese es el pámpano que lleva fruto. El pámpano que no lleva fruto es un pámpano que no ha sido limpiado por la palabra. Y entonces en el versículo 4, el capítulo 15, encontramos uno de los versículos quizás difíciles de acá. Yo sé que esta imagen de la vida ha ocasionado a veces algunos problemas en los creyentes, ¿verdad? En términos de perder la salvación, ¿verdad? Hoy voy a perder la salvación. No creo, personalmente no creo que es eso lo que el Señor tiene en mente aquí. Eh, el versículo 4, el Señor dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Es muy interesante esta expresión, porque
eh, el verbo permanecer es un imperativo, pero luego no hay verbo, hay un solo verbo aquí. Permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. O yo, realmente no hay verbo y algunas traducciones traducen yo permaneceré en vosotros como si fuera una condición, como si fuera una condición. Permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. La expresión y yo en griego es una sola palabra compuesta por la conjunción kai y el pronombre personal ego. Kai más ego forman una sola palabra en griego, que no lo voy a decir porque suena feo en español. Y está bien en griego, pero en español suena mal. Lo interesante de esta palabra formada por kai más el pronombre personal yo, ego, kai más ego, puede tener más de un sentido. Puede significar y yo, como lo leemos aquí, ¿verdad? Eh, Permaneced en mí y yo en vosotros. O también puede tener un sentido comparativo. Permaneced en mí así como yo permanezco en vosotros. De nuevo, no hay verbo después, tal cual está la Reina Valera, ¿verdad? Permaneced en mí y yo en vosotros. El primero es imperativo. ¿Cómo se traduce la segunda parte que no tiene verbo? Bueno, esa es la decisión que hay que tomar. Como decía, uno podría entender ese pronombre ego o la conjunción y kai más el pronombre yo, ego, kai más ego, uno podría tomarlo así. Permaneced en mí, un mandato imperativo, y entonces yo permaneceré en ustedes. O el imperativo puede tomarse más que un mandato, un llamado solemne, una invitación solemne a quedarse donde ya está. No te muevas de ahí. Más bien es una manera de asegurar a estos pámpanos y decirles, ustedes ya están unidos a mí. Permanezcan donde están, así como yo estoy en ustedes. Esa es mi manera de sugerir que hay que entender lo que el Señor está diciendo. Permanezcan en mí, sean lo que ya son. Dejen que fluya en ustedes la vida que viene de la vid. Cumplan con el propósito por el cual yo los escogí. Más adelante el Señor dice, yo los escogí a ustedes, ustedes no me escogieron a mí. El Señor y el Padre, quien es el labrador que trabaja la viña, es quien trabaja la vid, quien trabaja esta vid que va a través de estos pámpanos producir fruto. Yo ya estoy en ustedes. Permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. El pámpano, dice el versículo 4. Continuando, el Señor dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecéis en mí. El punto es, ustedes no van a producir ningún tipo de fruto a menos que ustedes permanezcan unidos a mí. Fuera de mí, más adelante el Señor lo dice en el versículo 5 al final, separados de mí, fuera de mí. Creo que esa es un poco la idea, ¿verdad? En el versículo 5, porque sin mí, esa es la idea, ya, separado de mí o sin mí o aparte de mí, no podéis hacer nada. El fruto que se espera ver de una persona que ha profesado su fe en Cristo, nunca lo va a producir si no está realmente, genuinamente unido a la vida. Yo soy la vid, dice el versículo 5, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. La idea de
permanecer, por supuesto, es la idea de morar, de hacer algo permanente. Y ya mencioné que el Señor habla en el versículo 23 de que aquellos que guardan, ¿verdad? El que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará y vendremos y haremos morada, nuestra habitación. Así que esto es una tremenda palabra de parte del Señor, una revelación en un sentido, al grado que llega lo que significa ser un discípulo de Cristo, ser un creyente, es mucho, mucho, pero muchísimo más que ir a una iglesia el día domingo o el martes y el jueves, o si quiere todos los días. Lo que el Señor hizo con su muerte y resurrección fue hacer posible que la criatura que no tiene acceso a Dios por causa del pecado, ahora esté nada menos que vitalmente unido a Cristo mismo. En el versículo 6, el Señor dice, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Como decía, este es un pasaje que a veces ha suscitado algunas dudas, preguntas en cuanto a lo que se llama la seguridad de la salvación. Es decir, ¿puede alguien perder su salvación? Personalmente, pienso que no. Pienso que hay base bíblica para pensar que la salvación es algo que es permanente, irrevocable. Eh, por tanto, lo que el Señor está hablando aquí, o el énfasis, como decía al principio, el énfasis está en producir fruto o no producir fruto. El que no produce fruto es porque no está unido a Cristo. Así de sencillo, no está unido, no es parte de la vida. Y quizás el apóstol tenga en mente aquí a Judas, una posibilidad de que Judas esté eh, en el aire de la enseñanza aquí. Judas fue un discípulo. Judas tenían tanta confianza en Judas que le pasaron la bolsa del dinero, ¿verdad? Cuando se ve el grado de confianza en alguien cuando le confían a ese alguien que cuida el dinero, ¿verdad? Todos sabemos eso. Uno no le va a pasar su dinero a alguien en quien no tiene confianza. Así de fácil. ¿Verdad? Y ha pasado, obviamente, que a través de la historia esas confianzas han sido violadas muchas veces, ¿verdad? Y nunca pensé que esta persona iba a hacer eso aquí no aquí en Canadá, pero en Estados Unidos hay un jugador de béisbol que es el fenómeno del momento, es como si uno dijera el Messi o el Cristiano Ronaldo, pero del béisbol, para los más antiguos, como si fuera el Pelé del béisbol o Maradona del béisbol, un talento absoluto, una superestrella, muy joven, es japonés, pero juega por un equipo de California y se supo hace unos días atrás que estaba envuelto en un escándalo de platas. Interesante la historia de este joven, porque es un joven que vive con muy poco, es millonario, pero él ni siquiera ve la plata, o sea, lo que se sabe de él, y aparentemente alguien de su confianza estuvo haciendo apuestas ilegales. Y entonces ese es su argumento, que alguien de su confianza, es un traductor, porque no habla inglés todavía, ese traductor se aprovechó de esa confianza para, para hacer estas apuestas por miles y miles de dólares. Así que obviamente ha pasado. Eh, Judas fue alguien en quien todos confiaron, nadie dudó de él, nadie pensó en algo en cuanto a que él sería un traidor, tenía el dinero, guardaba el dinero. Se habla de esto en el capítulo 12, ¿verdad? Cuando se dice que de verdad María unge al Señor en sus pies con ese perfume y él dice, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero Juan dice, no es que se cuidaba de los pobres, sino que teniendo la bolsa sustraía de ella porque era ladrón, Judas. Pero Judas parecía un pámpano, Judas parecía alguien que era parte genuina, parecía genuinamente unido a la vida, pero no lo era, no lo era. De nuevo, la importancia y la relevancia aquí está
en la permanencia y la evidencia de esa permanencia del fruto. Pero el Señor va a ofrecer en el resto de la porción de la vid, que creo que no voy a llegar al versículo 18, eh, eh, el énfasis está en la permanencia y en el fruto. ¿Y qué significa permanecer y cuáles son estos frutos, verdad? El versículo 7, si permanecéis en mí, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Así que ahora ya no se trata solo de permanecer en mí, como dice el Señor en el versículo 4, permanecer en mí, ahora es permanecer en mí y que mis palabras permanezcan en ustedes. Ya hablé de la importancia vital de la palabra y de la enseñanza del Señor en los discípulos. Si eso ocurre, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El Señor más abajo dirá en el versículo 16, vuelve a repetir esta idea de que pedir cualquier cosa al Padre. eh, Eso está en el versículo, en el versículo 16 al final, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. El hecho de pedir algo al Padre y de pedir lo que sea al Padre habla del grado de intimidad que el seguidor de Cristo tiene. Ese es el grado de intimidad que tiene. Tiene tal llegada, tiene tal acceso, tiene tal cercanía en vista de su unión con Cristo, en vista de que Cristo está en él y él está en Cristo, en vista de que permanece en él, tiene tal llegada que el Señor dice, puede pedir lo que quiera. Creo que es una de las cosas que más eh, uno quiere escuchar, sobre todo cuando es niño, ¿verdad? ¿Verdad? Y lo llevan ahí un día de regaloneo, lo llevan ahí al niño a la juguetería y uno dice, pues, pide lo que quiera. Pero el niño sabe que hay ciertas restricciones, ¿verdad? Uno sabe que no va a poder cualquier cosa, pero lo que quiera. ¿Qué quiere? Ya, este juguete, este de aquí, ya, este es lo que quiere. Ok, perfecto. Ahí está. Pida lo que quiera. Uno no hace eso con cualquier persona. Uno no hace eso con un esclavo. El Señor ocupa esto. Yo os he llamado amigos. El amigo, no os he llamado siervos, no os he llamado esclavos. El siervo no sabe lo que hace su Señor. No tiene idea. Pero os he llamado amigos. Eso es ser cristiano. Ser cristiano significa estar en una relación de cercanía e intimidad que es orgánica y que es mutua con el Dios del universo. Eso es ser cristiano. Y es tal la intimidad y es tal la cercanía que yo tengo la libertad de ir y pedir lo que yo quiera. Eso es lo que dice el versículo, eh, el versículo 7, ¿verdad? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora, aquí obviamente hay que parar. ¿Qué significa pedir lo que yo quiera? Cuando venía, hoy día el día está hermoso aquí, ya está empezando a cambiar el clima. Semana pasada todavía estuvo nevando, con frío. Hoy día un día hermoso, totalmente hermoso, soleado, templado. Y aquí lo que pasa en Toronto, Toronto es una ciudad muy grande, con mucha gente, mucha gente pudiente. Cuando sale el sol, salen los autos bonitos, ¿verdad? Ahí empiezan a salir los autos bonitos. Cuando veníamos de vuelta, venía un Lamborghini precioso que nos cruzamos, ¿verdad? Me saludó, pero yo no sé quién era, así que no sé quién sería que venía manejando. Precioso el Lamborghini, miles y miles y miles de dólares. Ok, aquí Juan 15:7 dice, pedid lo que queréis.
Señor, yo también quiero un Lamborghini porque tengo que predicar en varias partes, me demoro mucho, necesito un auto rápido que me pueda transportar a diferentes iglesias y poder llevar la palabra. Realmente no es algo que, ¿verdad? Otros podrían pensar, bueno, voy a pedir lo que yo quiera, quiero mejorar mis condiciones materiales, en fin, y uno podría pensar en lo que uno quiere. Sin embargo, el contexto nos guía y también determina qué significa pedir lo que uno quiere. Eh, el Señor se vio enfrentado a esta clase de oferta cuando el diablo le tentó, ¿verdad? Todos los reinos de la tierra. Le dio, te ofrezco todos los reinos de la tierra. Te ofrezco fama. Te ofrezco ser amado, conocido, ser un influencer con miles y millones de seguidores. Y el Señor respondió, no, porque eso no es la voluntad de mi Padre. No es esa la voluntad. No ahora. No de esa manera. Por tanto, cuando el Señor dice, pedid todo lo que queráis os será hecho, está en estrecha relación y en directa relación. Cuando el Señor dice, permaneced en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Por tanto, si yo estoy permaneciendo en el Señor y sus palabras estén permaneciendo en mí, lo que voy a pedir va a estar en sintonía con esa permanencia. Va a estar en sintonía con esas palabras. Y va a estar en línea con el propósito de llevar fruto, que es lo que el Señor dice en el versículo siguiente. En esto es glorificado en que llevéis mucho fruto. Si ustedes me preguntan entonces, ¿qué es pedir lo que queráis aquí? Creo que, creo que pedir lo que uno quiere, lo que uno desea realmente, esa es la idea, el verbo desear. Pedid lo que deseáis, cualquier cosa que deseáis o todo lo que deseáis. Y si uno es un creyente genuino y un creyente honesto, todos nosotros tenemos necesidades, todos los días, todos nosotros. En esta audiencia, ¿cuántos hay? Casi 60. Todos tenemos alguna clase de necesidad en este momento, ¿verdad? Una necesidad física, una necesidad de salud, una necesidad financiera, material, emocional, en fin. El Señor habló de eso. El Señor dijo, mi Padre ya sabe estas cosas, incluso antes que se las pidan. No, no se preocupe, mi Padre sabe. Cuando el Señor dice, pedid lo que queráis, mi sugerencia es que lo que deberíamos pedir como discípulos del Señor es esto. Señor, quiero llevar fruto. Eso es lo que quiero. Eso es lo que te pido. Veo tu palabra que está permaneciendo en mí, veo lo que tu palabra hace en mí, por tanto lo que pido está en sintonía con la palabra y su efecto en mí. Señor, te pido que lo que yo hago, que lo que yo deseo, lleve gloria a tu nombre, que sea un fruto visible a los demás. Si concentramos nuestras peticiones o pensar pedir a Dios todo lo que queremos solo en lo material, eso está hablando de dónde realmente está nuestra cabeza y dónde está nuestro corazón. Lo que pedimos refleja lo que amamos, lo que pedimos refleja lo que anhelamos, ¿verdad? Un verdadero discípulo, un pámpano que lleva fruto, un pámpano que lleva mucho fruto y un pámpano que va a llevar más fruto. ¿Qué es lo que ese pámpano va a pedir? Ese pámpano va a pedir, Señor, quiero seguir llevando mucho más fruto. Eso es lo que ese pámpano va a pedir. El versículo 9, el Señor ingresa un nuevo elemento. Ingresa el elemento del amor. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y esto es extraordinario. No solamente hay una unión orgánica, mutua, de mutua eh, cohabitación, de mutua permanencia, sino que además ahora el Señor dice, como el Padre me amó de la manera en que el Padre me amó, con esa clase de amor, con esa calidad de amor, yo los he amado. Vale la pena permanecer en Cristo, ¿verdad? Vale la pena ser un pámpano. No solamente estamos unidos a Él, tenemos y recibimos hermanos,
Amigos, la misma clase de amor trinitario, la misma clase de amor que fluye en la Trinidad, en la clase de amor que el Señor tiene por nosotros. Permaneced en mi amor. ¿Quién no querría permanecer ahí? ¿No? Se dice comúnmente que uno se queda donde lo aman, ¿verdad? Si uno no lo aman, uno se va. Así de sencillo. Si no me quieren aquí, me voy. Uno no está donde no es querido, ¿verdad? En general. Pero cuando uno es querido, cuando uno es amado, uno está bien ahí, uno está contento, ¿verdad? Pero el Señor dice, permaneced en mi amor. ¿Quién querría no estar ahí? ¿Quién no querría permanecer en ese amor? Versículo 10, si guardaré mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Y alguien dice, oh, aquí se puso mal la cosa, porque no soy mucho de guardar mandamientos, ¿verdad? No me gusta eso de guardar leyes o mandatos. El Señor dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Obedecer o guardar obediencia es una señal de amor, es una señal de permanencia de amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Lo relevante de este texto es que el Señor mismo se pone como ejemplo, como alguien que guarda mandamientos. Y eso es una evidencia del amor que tiene por su Padre. Así que si alguien dice, bueno, me gusta mucho ese versículo, que no me gusta la idea de tener que guardar mandamientos, el Señor mismo los guardó. Y guardar esos mandamientos fue una señal, una evidencia de su amor, de permanencia en el amor del Padre. Y versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. No solamente estamos en Cristo, no solamente permanecemos en su amor, el Señor también dice, ustedes tienen mi gozo, mi gozo. Mi gozo está en ustedes y esté de manera completa. Bueno, tengo que terminar, pero versículo 12, por supuesto, tengo que leerlo. Este es mi mandamiento. Antes habló de mandamientos, ahora dice, este es mi mandamiento. Uno solo, uno solo. Que os améis unos a otros. No es difícil, ¿verdad? Suena fácil, es más difícil de lo que parece. Pero este es el mandato. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Y aquí está el estándar. Como yo os he amado. Ah, nos gusta que nos amen. Nos sentimos bien en un lugar cuando nos aman, pero el Señor no está apelando aquí al confort emocional. Está diciendo, ustedes son responsables de amar, no de esperar ser amados. Permanecer en el amor de Cristo no significa estar en un lugar donde me aman. Permanecer en Cristo, en su amor, significa que yo voy a amar a otros de la manera en que Él me amó a mí. Y el versículo 13 del Señor, un versículo que ya mencioné, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y el Señor vuelve a decir algo tremendo aquí. Les dice, los he llamado a ustedes mis amigos, no mis siervos. Ya lo expliqué. Pero no solamente eso. Mi amor por ustedes llegó al punto de dar mi vida por ustedes. Esa es la clase de amor que caracteriza a los cristianos. Versículo 17, esto os mando que os améis unos a otros. ¿Qué significa ser cristiano? Bueno, ser cristiano, si usted aún no lo es, significa estar vitalmente unido al Salvador que lo redimió. Significa estar vitalmente unido a Dios mismo. Significa estar en una posición única de intimidad y de cercanía. Estar unido a Cristo significa tener un propósito por el cual uno existe en esta vida. Tanta gente hoy día está deprimida y no sabe por qué está en este mundo. ¿Cuál es mi propósito en esta vida? Bueno, este es nuestro propósito, hermano, llevar fruto. Si usted es salvo, salva, su propósito es llevar fruto. Está unido a Cristo, permanezca en esa unión y demuestre esa unión por medio del fruto. Y el principal fruto en el contexto de Juan 15 se asocia con guardar los mandamientos del Señor, que básicamente es uno: amar a los otros, como Él nos ama. El Señor nos ayude a llevar mucho fruto. Hay un himno antiguo, ¿verdad? Ya no, hace muchos años que no lo canto, de ir sin ningún fruto. Me gustaba mucho ese himno, me gusta.
Pero es cierto lo que dice. Para eso nos salvó el Señor. Es impensable, impensable que alguien profese ser creyente y no esté mostrando evidencia de su unión orgánica con Cristo. Por tanto, eso hay que examinarlo, examinarlo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por eh, esta hermosa imagen que el Señor usó de la vid, siendo Él la vid verdadera, la vid genuina. Nosotros somos los pámpanos que no podemos llevar fruto, ningún fruto, nada, a menos que estemos unidos a Él. Gracias por habernos unido a Cristo. Ayúdanos a estar, a permanecer y ser lo que somos hoy día y llevar fruto que lleve gloria a ti. Si hay alguien que aún no es creyente, que pueda creer en el Señor como su Salvador personal y disfrutar de esta íntima, cercana relación con el nombre del Señor Jesús.